Amada Iglesia, buen día. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en esta mañana en la carta a los Hebreos. Hebreos, el capítulo 2. Es un gozo poder encontrarnos nuevamente, alabar al Señor y disponernos a escuchar de su bendita palabra en esta mañana. Seguimos avanzando en el estudio de la carta a los Hebreos y es maravilloso ver cómo en esta carta el Espíritu de Dios está hablando a tres calidades de corazones diferentes. Habíamos estado viendo que el auditorio de la epístola a los Hebreos estaba compuesto por tres tipos de corazones distintos. Si bien formaban una comunidad, esa iglesia hebrea, internamente había tres corazones distintos. El primero de ellos era un corazón crédulo, eran seguidores del Señor Jesús, verdaderos convertidos, hijos de Dios. El segundo tipo de corazón era el corazón de estos hebreos que estaban constantemente escuchando la palabra de Dios, pero no tenían una decisión verdadera de fe. No estaban siguiendo a Jesús. Eran personas que estaban convencidas intelectualmente, pero que verdaderamente estaban a una eternidad de distancia de Dios. Muy cerquita de la fe, en la puerta del infierno, casi creyendo en Cristo, totalmente perdidos. El otro tipo de corazón es el corazón de aquellos que estaban asociados a la población hebrea, porque se sentían quizás atraídos por el Dios de ellos. Sin embargo, su corazón no quería tener nada que ver con el Señor. Eran totalmente impíos. Cuando avanzamos en el estudio vimos que en el capítulo primero ya el escritor, guiado por el Espíritu de Dios, viene hablándole a los verdaderos convertidos, a los que son verdaderos hijos de Dios, y los anima a aferrarse en el mensaje que Dios ha dado al encarnar a su Hijo Jesucristo. Y en el capítulo primero vimos la presentación de Cristo con su carácter glorioso como el Hijo de Dios. Y vimos que el escritor afirma la fe de los verdaderos convertidos porque los lleva a observar que Jesucristo es superior a los ángeles y que es digno de adoración, no solamente de parte de los ángeles, sino de parte de todos aquellos que creen en Él. En esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula Cristo no debe ser rechazado. Este sermón consta de tres puntos principales que son las razones que el pasaje presenta por las cuales Cristo no debe ser rechazado. El primer punto del sermón es que Cristo no debe ser rechazado por su carácter. Y lo vamos a leer en el capítulo 2 y el versículo 1, que dice así: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí encontramos el primer punto del sermón. Cristo no debe ser rechazado por causa de su carácter. En segundo lugar, el segundo punto del sermón es el siguiente: Cristo no debe ser rechazado por la certeza del juicio. El versículo 2 y 3 del capítulo 2 dice lo siguiente: porque si la palabra dicha
por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces, el segundo punto del sermón es que Cristo no debe ser rechazado por causa de la certeza del juicio. Y en tercer lugar, el tercer punto del sermón es que Cristo no debe ser rechazado porque Él es el Salvador anunciado y confirmado por el Padre. Y lo podemos observar en los versículos 3 y 4, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, al leer el párrafo podemos encontrar esta verdad. Y mis amados hermanos, es necesario que observemos cómo el Espíritu Santo viene hablando a la iglesia hebrea allí. Primero, el autor se encarga de mostrar a Cristo su superioridad a todo y a todos, entre ellos superior a los ángeles. Y antes de continuar con la superioridad de Cristo para con los ángeles, en el versículo 5 del capítulo 2, está el párrafo en el cual nos vamos a abocar en esta mañana. Entonces, presenta a Cristo, muestra su superioridad para con los ángeles, y antes de seguir mostrando la superioridad de Cristo para con los ángeles, en el capítulo 2 y el versículo 5, el escritor hace una advertencia y un llamado a la salvación. Y este es el párrafo que estamos leyendo. Cuando la palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una advertencia que está dirigida a los que están convencidos intelectualmente, pero que no son de Cristo aún. Comparten la reunión y están en la iglesia y escuchan los mensajes y salen a las actividades que hace la iglesia, e incluso muchos salen a predicar con la iglesia, pero su corazón está en la puerta del infierno y a una eternidad del cielo. Están asociados grupalmente, pero están negados espiritualmente. Caminan con los que van al cielo, pero espiritualmente están muertos caminando hacia el infierno. El escritor se ve movido entonces desesperadamente a sacudir a los hebreos que entre la iglesia hebrea estaban habituados, acostumbrados a escuchar el evangelio, pero no tenían al Señor. Lo podemos observar entonces porque analizando el versículo 3 encontramos la expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para identificar el auditorio de la manera en que lo estoy diciendo, en primer lugar debemos razonar que no puede ir dirigido a un creyente verdadero, porque el creyente verdadero nunca tendrá que escapar de un juicio condenatorio. No puede ir dirigida al creyente verdadero, porque en Cristo el creyente verdadero ya no tiene más condenación. Romanos 8:1 lo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo sabemos que este párrafo es justamente un llamado al arrepentimiento a los que estaban convencidos pero no convertidos? Porque las expresiones hablan
de que está dirigida a personas que van a caer en un juicio del cual no van a poder escapar. Mientras que un creyente verdadero ya escapó en Cristo de ese juicio. En segundo lugar, cuando dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Un verdadero convertido no puede descuidar la salvación. No la puede descuidar porque ya la tiene. No la puede rechazar porque ya es salvo. Entonces no está dirigiéndose al grupo de los creyentes verdaderos, sino al grupo de los intelectualmente convencidos, pero con un corazón cerrado. Cuando dice entonces que ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tampoco puede estar dirigida esta expresión a personas que nunca oyeron el Evangelio. Porque esas personas no pueden estar en peligro de rechazar lo que ni saben que existe. Si no lo han oído, no lo pueden rechazar. Entonces, no se refiere a los que nunca oyeron, tampoco se refiere a los que son verdaderos, por lo tanto se refiere a los que están intelectualmente convencidos. Cuando seguimos avanzando, encontramos una palabra conflictiva que puede traer confusión y la debo explicar. Usted dice, está bien, se dirige a personas que estaban intelectualmente convencidas, pero el escritor dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y entonces, gramaticalmente, allí hay una expresión que indica que él se pone dentro del grupo de los que están intelectualmente convencidos. Y entonces esto suele traer conflicto interpretativo del texto. Porque si el escritor dice nosotros, entonces el que lee dice, pero ¿cómo? A ver si se refiere a personas convencidas, pero no convertidas. Quiere decir que el que escribe la epístola también es un convencido. Se mete en el grupo de nosotros. Y en realidad esto es una expresión que obviamente se utiliza mucho en la estrategia gramatical del escrito hebreo, que es el asociarse nacionalmente. El escritor se está poniendo dentro del grupo de los que responden positivamente a Jesús y le siguen porque han oído la verdad. Y él se está poniendo como un ejemplo y está diciendo, los que oímos la verdad no podemos rechazar a Jesús. Y ese es el sentido de la palabra nosotros aquí. Es un nosotros de nacionalidad. Los que habían escuchado al Señor, los que habían visto las maravillas del Señor, los que estaban en contacto con las promesas del Señor, entonces Él se está poniendo como un ejemplo. Nadie va a escapar de ese juicio rechazando una salvación tan grande. Habiendo aclarado entonces el auditorio y habiendo resuelto los posibles conflictos de interpretación, debemos entonces entrar en el desarrollo del sermón. Pero debemos quedar en claro que aquí están hablando o está hablándosele a los convencidos intelectualmente. Cuenta el pastor MacArthur una historia que le ocurrió en su vida pastoral en Los Ángeles, California. Una mujer pide un turno para su consejería y cuando él la recibe una mañana, resulta ser que al dialogar con ella, la mujer desesperada confiesa su pecado en una mujer entregada a la vida, una prostituta de Los Ángeles, y en su expresión del Evangelio y en su predicación del Evangelio, esta mujer dice haber aceptado a Jesús. Y el pastor MacArthur entonces le dice, bueno, vamos a actuar en consonancia con la consecuencia. Si tú te has arrepentido de tus pecados y tú has creído en Jesucristo, quiero pedirte algo. Quiero pedirte que tomes la agenda de los contactos de tus clientes y que salgamos y hagamos una fogata y la quememos. Y entonces esa mujer lo miró fijamente a los ojos y le dijo, yo no quiero quemar esa agenda.
Y el pastor MacArthur le dice, ¿por qué no quieres quemar esa agenda? Se supone que tu vida ha cambiado. Se supone que has creído en Cristo y llevas ahora una nueva vida. Y la mujer, mirándolo fijamente, se aferró al cuaderno y le dijo, me supongo entonces que si yo no quiero quemar la agenda, es porque no tengo a Cristo. Pegó media vuelta y se fue. Y realmente, esta es la clase de corazón que estaba en la iglesia hebrea. Era mucho Jesús de la boca para afuera y era impiedad del corazón para adentro. Y en esta mañana yo quiero llamarte a la reflexión. Es probable que hayan personas que están sentadas aquí relajadas de que están en un templo bíblico, escuchando la palabra de Dios. Es más, han participado de la acción del Espíritu Santo en la hermosura de la alabanza y de la adoración. Pero no están dispuestos a renunciar al pecado, a la impiedad por Cristo. Sin embargo, la palabra nos muestra 3 razones que se revelan para seguir a Jesús. La primera de ellas, la primera razón para seguir a Jesús que le muestra el escritor a ellos, es por causa de su carácter. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y tú dices, ¿dónde está el carácter de Cristo en esta expresión? Cuando leemos la expresión por tanto, es un nexo conectivo en el original, que apunta hacia arriba, que nos lleva a los versículos que vienen siendo hablados en el capítulo 1. Apunta a Cristo mismo con todo su esplendor y con toda la gloria que ha sido mostrada. Por lo tanto, el motivo por el cual se debe seguir a Jesús es por quién es Él. En primer lugar, cuando vamos hacia el capítulo 1, en la expresión por tanto, encontramos en el versículo 2 que a Él se le atribuye ser el heredero de todo lo que existe. En el capítulo 1 y el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La gente rechazaba a Jesús y el Espíritu lleva a los convencidos a que miren a Jesús y que miren que Jesús es el heredero de todos, que vuelvan a mirar la gloria, la majestad de la persona de Cristo. Cristo es hacia donde se dirige todo el universo y el Padre ha creado todo para Él y por medio de Él. Entonces, la razón es que observen su carácter y que crean en Él. En segundo lugar, cuando vamos al capítulo 1, se menciona que no solamente Él es heredero de todo, sino que Él es creador de todo lo que existe. Dice, ¿por quién hizo el universo? Está mostrándolo como el verbo de Dios, la palabra que Dios pronuncia para crear todo lo que existe. Por lo tanto, la persona que estaba en esta indeterminación, en esta indecisión, era llevada a Cristo para que observe que Cristo es el creador, que Cristo es el destino final de todo el universo creado, que ese es el Cristo que se hizo carne y fue a la cruz, que ese es el Cristo sobre el cual se cargó el pecado del que cree en Él, que ese es el Cristo que pudo redimir del pecado al pecador. Cuando avanza el capítulo 1, en el versículo 3 se le describe como el resplandor de la gloria de Dios.
se lo muestra como el heredero hacia donde va todo lo creado, se lo muestra como el promotor de la creación, como el Dios que crea todo lo que existe, pero ahora se lo muestra como el resplandor de la gloria de Dios. Es la manifestación más clara, entonces, del mensaje de Dios. Dios se ha mostrado en la carne, se ha hecho visible en la carne a través de la persona de su Hijo hecho semejante a los hombres. Y de esa manera viene llevando el escritor al hebreo convencido a que observe a Cristo y lo va llevando por la línea de una conclusión que es el llamado al arrepentimiento. Es que Dios ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo ha hecho en la persona de su Hijo, Jesucristo. Cuando sigue el capítulo 1 y avanzamos en el versículo 3, no solamente lo muestra como la gloria de Dios, sino que lo muestra como la representación exacta de la naturaleza divina. Porque dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es la representación exacta de la deidad. El poder que el Padre tiene es el poder que el Hijo tiene. La majestad que el Padre tiene es la majestad que el Hijo tiene. La eternidad que el Padre tiene es la eternidad que el Hijo tiene. El poder que el Padre tiene es el poder que el Hijo tiene. La omnipresencia del Padre es la omnipresencia del Hijo. La omnisciencia del Padre es la omnisciencia del Hijo. Entonces, lo que hace el escritor es llevar a la persona convencida que observe la gloria del Salvador y que caiga rendido a sus pies. Cuando avanzamos en el capítulo 1, por tanto, como dice el capítulo 2, versículo 1, nos lleva al capítulo 1 a ver el carácter de Cristo. Y cuando sigue avanzando, se le menciona en el versículo 3 como el autor de la purificación de los pecados de su pueblo. Y en el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y los lleva a observar el carácter de Cristo, el cual es el redentor del pueblo santo. Él es quien ha sido el intermediario que Dios sacrificó en la cruz, cargándolo del pecado de todo aquel que cree en Él, para que en esas horas de cruz, Cristo sea quien pague esa deuda. Y por eso es que dice en el versículo 3 que Él es quien purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Yo te llamo en esta mañana a la reflexión. Puedes haber entrado a este lugar con un corazón cargado de pecado. El pecado no es simplemente que la persona esté habituada al robo, a la mentira, al adulterio, a la fornicación, a la estafa, a la manipulación, al enojo, a la ira, a la envidia, a los celos, a la maledicencia, a la maldad. No solamente es eso la manifestación del pecado. El pecado se hace evidente cuando tu corazón está cerrado a la entrega a Jesucristo y te crees dueño de tu propia vida y de tu propia existencia. El primer pecado que el Espíritu Santo confronta cuando trabaja en una persona es mostrarle que está en pecado porque no cree en Cristo. San Juan capítulo 16, versículo 7. El Espíritu cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El principal de los pecados es el que tenían ellos. Por eso estaban intelectualmente convencidos, pero con un corazón en muerte. Estaban en pecado, no creían en Él. Y lo que hace el Espíritu de Dios es llevarlos hacia Cristo para que vean quién es Él.
Es el creador. Es el heredero de todo hacia donde el universo va. Él es el justo juez. Es el que sustenta todo con la palabra de su poder. Es el que hace posible que el día de hoy sea hoy. Es el que estuvo en la cruz. Es el que pagó el precio de la deuda del pueblo santo. Y entonces lo que el Espíritu lleva es a que la población hebrea tome una decisión por escuchar el mensaje verdadero. Cuando seguimos avanzando, vemos que no solamente se le atribuye a él la purificación de los pecados de su pueblo, sino que se le atribuye estar sentado en el dominio permanente a la diestra de la majestad en las alturas, porque dice que cuando él efectuó la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El hecho de que él esté sentado a la diestra de la majestad en las alturas es que debe ser observado como aquel que concluyó la obra que le fue otorgada para que haga. Él se sienta después de haber consumado la obra de la redención, pero no se sienta en un porte, digamos, de inactividad, sino que se sienta para regir y reinar sobre su pueblo santo en la tierra. Él es el Señor de todo aquel que cree en Él. Él es el que rige y tiene autoridad aún sobre la población angelical, estando sentado en el trono, lo dice Pedro. Dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero que a Él están sujetos ángeles, principados y autoridades. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, intercede por nosotros, como dice Romanos. Intercede por nosotros ante el Padre. Entonces Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, pero Él está activo en guiar y en reinar sobre su pueblo santo. Este es Cristo. Y cuando avanzamos en el capítulo 1, desde el versículo 4 al 7, muestra que Él es superior a los ángeles y muestra que Él es digno de ser adorado por ellos. Y cuando vamos más abajo al versículo 8 al 12, se lo muestra como el siervo mayor de todos, al cual ha ungido el Padre, que Él es el Señor de todo lo creado, que Él es el Dios eterno y que Él es el inmutable. Ese es Cristo. Entonces, por eso es que debemos entender los términos que siguen. Y fíjense en ustedes, cuando la palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Después de haber mostrado la gloria y la majestad del Salvador, no puede concluir de otra manera. Esta es una salvación muy grande, porque es conseguida y porque es efectuada a través del más grande, es Dios, Hijo. Y las expresiones que usa justamente son dos términos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando Él nos hizo ver a Cristo en su majestad y esplendor, hay una necesidad. La palabra en el original significa prestar una atención debida. El ímpetu entonces de la expresión en el original es que la atención que deben prestar ellos es debida a la grandeza y a la gloria del Salvador al cual apunta el capítulo 1. Al estar frente a un Salvador tan grande, es imposible que ellos sigan en el rechazo. Y los llama al arrepentimiento, y los llama a la confesión de pecado. Les hace ver que están en pecados por rechazar seguir a Jesús. Les hace ver que no les es suficiente adherirse al grupo de los creyentes sin que su corazón esté dentro de ese grupo.
Esa es la expresión, es necesario. Pero cuando dice que con más diligencia atendamos, la expresión significa literalmente tener cuidado de no deslizarse, no sea que nos deslicemos. La diligencia debe llevar a la persona a estar segura de que no se desliza. Y la expresión es la que se usaba cuando se amarraba un barco al muelle para que no se lo lleve el mar. La idea y la figura es que los llama a los hebreos intelectualmente convencidos a que se amarren y se aferren al gran Salvador Jesucristo, para que entiendan que la salvación solo se encuentra en Él y que no se deslicen en el mar de la vida hasta perderse eternamente. Mis amados, en esta mañana el Señor está llamando al arrepentimiento, al que tiene un corazón manifestado para con los demás, pero que no es el verdadero corazón que el Señor está viendo. El humano tiene la capacidad de adecuarse al grupo que lo rodea. El humano es capaz de poder fabricar un estado de ánimo. El humano es capaz de poder mostrar una realidad que no siente. Es propio del pecado que reina en el corazón del hombre. Pero en esta mañana el Señor está justamente llevándote a que mires al Salvador y a que entiendas que no puedes seguir en tu pecado y que sigas a Jesús. Arrepiéntete de Él, pide perdón. Jesús es el que expió los pecados del pueblo santo en la cruz. Puede ser que haya personas que se asocian con una iglesia, pero que no están en el reino. Y si tú estás dentro del reino, debes saber que en el reino el Señor tampoco tolera el pecado. Cuando la primera epístola de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 nos dice: hijitos, estas cosas yo les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es porque más arriba en el capítulo 1 y el versículo 9 de la primera carta de Juan, él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El hecho de que en el capítulo 2 y el versículo 1 diga: por tanto, nos ha llevado a aprendernos de la expresión: Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Si tú no eres de Cristo, ven a Él en esta mañana. Si estás mostrando un cristianismo para agruparte, pero tu corazón está fuera del reino, entrégate a Cristo. Deja de conservarte en la rebeldía de tu corazón. Entiende que Él es el majestuoso Salvador, sobre el cual el Padre cargó tus pecados para juzgarlos en la cruz. Si tú eres un cristiano y has entrado en esta mañana con el gran deseo de venir a la reunión y de estar entre los hermanos, pero sabes que en tu vida hay pecado sin confesar, entiende que Él es quien limpió, purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Y que el Señor te llama en esta mañana a dejar la rebeldía, de abrigarte en esa situación de pecado, o de abrigar el pecado que reina en tu mente, que reina en tu corazón o en tus conductas. Entrégale al Señor lo que estás guardándote. Pídele perdón y Él te perdonará. La segunda razón por la que se debe seguir a Jesús es la certeza del juicio. Cuando avanzamos en el versículo 2 y el 3, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es el segundo punto del sermón. Es la razón para seguir a Jesús. Es que el texto habla de una certeza, una confirmación de juicio. El Dios eterno ha dado el mensaje más claro en la encarnación de su Hijo. Por eso es que dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos habló por el Hijo y detalla todo el carácter glorioso del Hijo. Por lo tanto, esto, al ser rechazado, te conduce al juicio. No hay nada más peligroso que oír la verdad. El escuchar la verdad te confronta y te coloca delante del justo juez. Tú no podrás decir que no oíste hablar de Jesús. Tampoco podrás decir que no oíste hablar de quién era Él o cómo era Él. La confrontación de la verdad, al ser predicada, coloca a esta parte de la población hebrea frente a un juicio que está sobre ellos. Y el escritor dice lo siguiente: si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Cuál es esta palabra? El escritor está mostrando que la palabra fue dicha de una manera firme y que el Dios que la emitió y que cumplió lo que la palabra dice es el Dios que va a cumplir el hecho de juzgar al pecador no arrepentido con la condenación del infierno. Y esta palabra dicha por medio de los ángeles, que fue firme, ¿cuál es? Si tú tomas el Salmo 68 y el versículo 17, podremos encontrar iluminación sobre este tema. Salmo 68, el versículo 17. Dice así la palabra de Dios: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Estos carros que se cuentan por veintenas de millares o de millares, hablan del momento en el que el Señor fue acompañado por los ángeles al monte Sinaí a entregar la ley a Moisés. Y el registro es el de ver al Señor volver del Sinaí después de haber entregado la ley. Es la palabra dicha por medio de los ángeles que fue firme. Es la ley que fue entregada al pueblo de Dios para comunicar la ley moral de Dios, para que el hombre entienda cuál era el estándar de la santidad moral de Dios a la cual el pueblo santo debía practicar o a la cual se debía asociar. La ley era justamente el estándar moral de Dios que Dios pedía que su pueblo, como siervos de Él, la vivieran para mostrar a Cristo en medio de las naciones impías. Y esta es la ley que fue otorgada por medio de los ángeles. Por eso dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Si vamos a Deuteronomio, el capítulo 33, te va a ir aclarando el panorama. El Salmo lo habla de una manera profética, Deuteronomio lo muestra en el momento de la ocurrencia, y en el capítulo 33 y el versículo 2 dice lo siguiente: dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. La iluminación de las Escrituras, de la palabra de Dios que convierte el alma, la que fue dada a Moisés. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. Cuando vamos al libro de los Hechos, el capítulo 7 y el versículo 38, nos dice lo siguiente. Hechos, capítulo 7 y versículo 38.
Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, mis amados, la ley de Dios ha sido registrada y es la que nos lleva de la mano a Cristo. Muestra el estándar moral de Dios y muestra que el hombre es incapaz para poder vivir conforme ese estándar moral. Y lleva a la persona a Cristo. Pero esta ley que fue entregada por medio de los ángeles, en el versículo 53 del capítulo 7 lo confirma cuando dice lo siguiente. Dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. En la misma predicación, el que predica aquí está confrontando al pueblo hebreo por haber transgredido la ley. Esta ley que contiene el estándar moral de Dios y que tiene poder para convertir el alma, para cambiar el alma, como lo dice el Salmo. Perfecta es tu ley que convierte el alma. Es la ley que ellos transgredieron. Y es la palabra que confirmaba cómo debían vivir ellos para mostrar a Cristo y para mostrar la gloria de Dios ante naciones impías y pecadoras. Pero aquel versículo 2 muestra que el motivo, la razón por la que deben creer en Jesús es que se les viene el juicio. Porque esta palabra dicha por medio de ángeles mostró a Cristo y ellos le rechazaron. Y gustaron el vivir en el pecado y en la idolatría y en la maldad. Y por causa de esto se les viene el juicio. Por eso dice: toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La palabra transgresión proviene de un término griego que significa ímpetu en cruzar la línea voluntaria entre lo bueno y lo malo. Es una persona que, sabiendo que está mal, tiene un ímpetu, cruza de manera decidida la línea entre lo bueno y lo malo, entre lo que se permite y lo que no se permite. Y el escritor está mostrando que los hebreos convencidos son llamados al arrepentimiento por esta segunda razón inminente. Se les viene el juicio y les dice: la palabra que ustedes escucharon de Moisés fue dada por los ángeles y fue firme, provino del cielo, pero del mismo cielo fue enviado el Salvador. Y ustedes deben mirarlo a Él y entender que solo en Él hay vida, que Él es Dios Hijo y que Él vino a pagar con su vida el precio de la libertad de ustedes. Y si ustedes le rechazan, así como fue firme la ley dada por los ángeles, así será firme la condenación para cada uno de los que niega a Jesús. Toda transgresión y desobediencia es un cruce impetuoso de la línea entre lo bueno y lo malo, y de manera voluntaria. Yo sé que está mal hacerlo, pero me gusta. Yo sé que me pierdo si camino en esa dirección, pero no quiero volver. La palabra habla de la desobediencia y no solamente de la transgresión. La transgresión y la desobediencia, que es otro término griego que significa cerrar deliberadamente los oídos a los mandamientos. Esa palabra que estaba revelada, la cual fue firme, que fue traída por intervención de ángeles, hablaba de un modelo santo para vivir, la cual ellos y muchos de ellos negaron practicar porque fueron desobedientes. Y por causa de la desobediencia, el juicio de Dios cayó sobre ellos.
Tomemos la palabra y vayamos a Levítico, el capítulo 24, donde se registra la manera en la que la ley establece la condenación del transgresor. Levítico, el capítulo 24, dice lo siguiente, desde el versículo 14 al 16. Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. La palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hay un juicio, mi querido, y si tú has entrado en esta mañana con el pecado en tu corazón, debes entender que el Señor te llama al arrepentimiento en esta mañana. Debes entender que con tu pecado solo vas camino al juicio de la condenación eterna. La palabra nos muestra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22 y el versículo 13, cuando este Señor, el cual es heredero de todo, juzgue a las personas por su impiedad. En San Mateo 22, 13, dice que Él apartará las ovejas, los que creen, de los cabritos, los que rechazan a Jesús. Y en el versículo 13 del capítulo 22 dice que Él dará la orden: echarlos a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi querido, no se juega con el pecado cuando se escucha hablar de Cristo. Cristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Él es Dios hecho hombre. Y Él, siendo Dios, fue a la cruz, cargando el pecado que no cometió, el pecado de los hombres, miembros del pueblo santo, para que Dios lo mate a Él y salve al pueblo santo a través de su muerte. Hay una condenación que se viene sobre el que rechaza a Jesús. El escritor le dice: es necesario que creas por causa del juicio que se viene. En Judas 13 habla de que a los impíos que rechazan a Jesús les espera la oscuridad de las tinieblas. Y en Apocalipsis 21:8 cierra la escritura mostrando el juicio para con los impíos incrédulos. Y dice: fueron lanzados a un lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Esta mañana es una mañana en la que el Señor te está llamando al arrepentimiento. Dios juzgará el pecado no confesado. Si tú eres creyente, debes saber que el Señor no dejará pasar por alto la maldad de sus hijos no confesados. Siempre se revelará su ira desde el cielo contra toda impiedad. El Señor llama a los inconversos, a los que están convencidos intelectualmente, pero no verdaderamente convertidos, a que pidan perdón por sus pecados, a que acepten a Jesús como el Señor y el Salvador. Y el Señor llama en esta mañana a que los creyentes santifiquen su vida y vuelvan a la senda recta. En tercer lugar, y para terminar, la tercera razón por la que no debe ser rechazado Jesús es porque Él es el Salvador prometido y confirmado por el Padre. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La tercera razón es el hecho de que
ese Cristo al cual apunta la expresión por tanto, es el Cristo que ha sido prometido. Es el verdadero Mesías. Es el Rey que había de venir. Es el que hablaron siempre los profetas, que iba a ser el Salvador del pueblo. Es la persona que puede dar libertad a los que están en esclavitud. Y entonces dice que no se puede escapar si se descuida una salvación tan grande, porque fue anunciada primeramente por el Señor. Cuando dice que fue anunciada por el Señor, es que Él mismo anunció al estar en la tierra que Él era el que había de venir. En San Juan 10:38 dice: aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces fue anunciada por Él mismo. Él es el que el Padre había prometido. Él es Dios hecho carne. Él es el Mesías. Pero cuando dice que fue confirmada justamente por Dios, no solamente anunciada por el Señor, sino que fue confirmada por los que oyeron, esta misma expresión está hablando que hay salvación en la persona que escucha con fe el Evangelio de Jesús. Fue confirmada por los que oyeron, porque las ovejas de Él oyen su voz y le siguen. La confirmación es que el mensaje de Jesús es escuchado por las ovejas de Jesús, los que le siguen. Y eso es lo que está diciendo allí. Está diciendo que el Señor anunció que Él era el que había de venir y que el Padre le había enviado, pero está diciendo que las ovejas de Él oyen su voz y le siguen. Y esta es la confirmación de que Jesús es el Salvador y de que Él se hizo hombre y de que Él pagó el precio del pecado del pueblo santo. Por eso es el pueblo santo el que va a ir a Él. Por eso es el pueblo santo el que va a creer en Él. Y te está llamando Dios en esta mañana al arrepentimiento. Las ovejas de Él oyen su voz y le siguen. Pero no solamente el texto dice que fue confirmada por los que oyeron, sino que dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué hace Dios? Dios no solamente lleva a las ovejas del redil a que le oigan y a que le sigan, sino que cuando las ovejas le oyen y le siguen, Dios sella la verdad de que Cristo es el único Redentor y hizo milagros e hizo señales que confirmaron que ese Jesús que había sido colgado en la cruz y que había resucitado y que ascendió a la gloria, ese es el que había de venir, ese es el único Salvador del mundo. Y la confirmación es la que Dios hizo a través de las señales apostólicas. Lo podemos leer en Hechos 2:22. Jesús Nazareno fue un varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. No solo que Dios testificó de Cristo cuando estuvo en la tierra y mostró con señales que Cristo es el que había de venir, sino que cuando Cristo ascendió a la gloria, el Padre siguió mostrando con señales que era Cristo el que vino. Y los apóstoles hicieron muchos milagros e hicieron muchas maravillas. Y esas señales de apóstol confirmaron que el que había resucitado y ascendido a la gloria era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero no solo eso, sino que dice que cuando Él confirma a Cristo como el único Salvador de aquel que cree, lo hace justamente repartiendo por medio del Espíritu Santo dones. Y dice así la palabra: con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios confirmó que Cristo es el Salvador
Porque el pueblo santo fue a Jesús, porque sus ovejas oyeron su voz y porque todos ellos tienen al Espíritu Santo como su huésped, morando en ellos, y porque todos ellos cumplen una función de edificación dentro del pueblo santo a través de un don. Eso es lo que dice el texto. Y en resumen, ¿saben lo que le dice el escritor a los hebreos? No podés no creer en Jesús. Él es el gran Salvador. Él es el supremo sobre todo. Él es Dios hecho hombre, pagando tus pecados en la cruz. No solamente que Él es el majestuoso Redentor, Él es el que te juzgará si le rechazas. Él es el que no dejará sin castigo al que le rechaza. Y en tercer lugar, Él dice, Él es el que congrega al pueblo santo. Los suyos oyen su voz. Y no solamente la oyen, sino que tienen al Espíritu Santo en ellos. Y viven dentro del pueblo de Dios a través de los dones que el Espíritu Santo ha puesto, para que glorifiquen a Dios, para que muestren a Cristo, para que cumplan la labor que aquel Israel, transgresor y desobediente, no pudo cumplir y fracasó. Pero el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, ahora cumple la función y Él los está llamando. Esta es una iglesia de hebreos. Y les está diciendo, la transgresión del pueblo es reemplazada por la fidelidad de los que creen. Y el propósito es mostrar a Jesús para dar gloria a Dios, viviendo la fe del Hijo de Dios que te lleva a practicar los dones, a vivir bajo el poder del Espíritu Santo y a obrar para la edificación de los hermanos y para la expansión del reino de los cielos. Este es el mensaje de Hebreos 2, 1 al 4. Cristo es el Salvador. Es el único que puede perdonar. Y Él congrega al verdadero, al que le cree y al que le sigue. Y lo lleva a ser un portador de su naturaleza. Y lo lleva a vivir a través de un don, para edificar su reino en la tierra y para bendecir a la iglesia. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Nos ha llamado tu palabra al arrepentimiento. Nos ha llevado a mirar a Cristo como el sublime Salvador, el más grande, el heredero de todo, el digno de toda adoración, el que se ha encarnado en un acto de humildad y ha llevado los pecados del pueblo santo en la cruz y ha recibido la ira tuya, el castigo tuyo por el pecado que no cometió. Señor amado, gracias porque en esta mañana somos llamados a tomar conciencia del juicio que viene a todo aquel que le rechaza habiendo oído hablar de Él. Somos llevados en esta mañana a entender que el propósito tuyo es que Cristo se hizo carne para congregar a su pueblo santo, su iglesia, la cual iba a ser habitada por el Espíritu Santo para que muestren la naturaleza de Cristo, para que vivan mostrando a Cristo, para que reemplacen al pueblo transgresor y rebelde, al pueblo desobediente que no quiso seguir a Jesús, para que la iglesia sea la que muestra a Cristo para la gloria de Dios y expanda el reino de los cielos en medio de los hombres. Señor, lleva a tus hijos en esta mañana a confesar el pecado abrigado. Lleva a tus hijos en esta mañana a que puedan conocer y desempeñar su don. Lleva a tus hijos en esta mañana a que puedan vivir edificando a los hermanos para dar gloria a Dios. Padre, lleva a los impíos, a los que creen estar al borde del cielo cuando están completamente en el infierno. Llévalos
a caer postrados a los pies de la cruz y a pedir perdón por sus pecados y creer en Jesús, el único y suficiente Señor y Salvador. Oramos al Padre en el nombre